El estupro es un delito de connotación sexual que se produce cuando una persona accede carnalmente por la vía anal, vaginal o bucal a un menor de edad pero mayor de 14 años en las siguientes situaciones. 1. Aprovechándose de un estado mental perturbado. 2. Prevaliéndose de alguna posición de autoridad, por ejemplo, un tutor, profesor o quien tenga su custodia y cuidado, o alguna relación laboral. 3. Abusando del desamparo en que se encuentren, por ejemplo, los menores en situación de calle o del Sename. 4. Incurriendo en el engaño por la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. Este delito se encuentra consagrado en el artículo 363 del Código Penal chileno e implica un atentado contra la libertad sexual como bien jurídico protegido. El que cometa este delito será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 3 años y un día a 10 años. El primer elemento normativo del hecho punible es el acceso carnal al menor de la edad mencionada, según la misma norma en cualquiera de las siguientes 3 vías que son ano, vagina o boca. El segundo elemento son los sujetos del tipo, que a su vez se dividen en sujeto pasivo y sujeto activo. El sujeto activo es quien ejecuta el delito mediante el acceso carnal y en este punto existe discusión respecto a quién es el que penetra o quién realmente puede hacerlo, puesto a que se indica que esta conducta descrita del tipo solo puede ejecutarla un hombre, pero cierta parte de la doctrina moderna postula, por ejemplo, que deben incorporarse a las mujeres con pene debido a la transexualidad que existe hoy. Pero esta postura no tiene mayor apoyo en nuestra jurisprudencia. El sujeto pasivo es la víctima, o sea, la persona menor de edad, pero mayor de 14 años. El elemento subjetivo del tipo es el dolo directo, sobre todo en el tema de abuso y engaño. Excepcionalmente existiría una hipótesis de dolo eventual en el caso que el autor no sepa la edad real de la víctima y este hecho se logre probar mediante las pruebas correspondientes. Este delito se consuma con el acceso carnal por cualquier vía mencionada anteriormente, por parte del autor hacia la víctima, lo que hace que el delito se perfeccione. Existen teorías que indican que el pene flácido puede resultar una hipótesis de tentativa inidónea por no estar erecto. En el caso de acceso carnal por vía bucal, basta con que el pene cruce la línea de los dientes, esto último avalado por la jurisprudencia nacional. En el caso de existir tentativa, habría un problema, puesto que entraría en materia de concursos con el delito de abuso sexual. Circunstancias de comisión, prevalimiento y engaño. El legislador incluyó 2 condiciones para configurar el delito, el prevalimiento y el engaño. Ambas afectan el proceso de decisión de realización de un acto sexual. El prevalimiento. Se han señalado como hipótesis de comisión fundadas en el prevalimiento las siguientes. 1. Un grado de perturbación o anomalía mental de la víctima. Artículo 363, número 1. Esta puede derivar de una enfermedad de carácter permanente o de una situación transitoria. Es en el momento de acceder a la ejecución del coito cuando la víctima tiene que haber sufrido la pérdida o disminución de las capacidades psíquicas que la llevan a consentir. La causal se encuentra estrechamente vinculada a aquella que se describe a propósito del delito de violación, artículo 361, número 3. En tanto, ambas presuponen la afectación de las capacidades normales de autodeterminación, pero se diferencian de entidad en relación al nivel de afectación psíquica que importan. La perturbación no debe alcanzar niveles que permitan atribuirle el carácter de trastorno severo o de una enajenación mental, porque de ser así, se aplicaría el tipo de violación al padecer la víctima total ausencia de voluntad en materia de autodeterminación sexual. La existencia de una relación de dependencia, artículo 363, número 3. El prevalimiento constituye una relación de superioridad entre víctima y victimario.
el legislador precisa algunas modalidades que pueden afectar la relación de dependencia, como los casos de custodia, cuidado, educación o de carácter laboral. 3. El grave desamparo que pudiera afectarla. Artículo 363, número 3. El desamparo corresponde a un estado de situación de necesidad o carencia de la víctima que la coloca en una posición de vulnerabilidad. El delito supone el aprovechamiento de la situación de carencia. El victimario debe tener conciencia de esa situación y sobre esa base lograr el consentimiento de la víctima para el acceso. La necesidad debe revestir carácter grave, debe ser de tal magnitud que permita considerarla con potencialidad de incidir en la voluntad de la víctima para la aceptación del coito. Las circunstancias antes descritas deben ir aparejadas del ánimo de aprovechamiento de la gente, ya que aun cuando dichas circunstancias concurran objetivamente, no se configura el delito si el victimario no abusa de ello. El engaño. Las hipótesis de engaño están conformadas por una sola circunstancia, que es el abuso de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima, artículo 363, número 4, que debe entenderse como la falta de conocimiento que detenta a la víctima sobre el sentido y alcance de una relación sexual. La modalidad está marcada por la posición prevalente que detenta a una persona experimentada sexualmente respecto de otra, que no cuenta con el desarrollo suficiente para el ejercicio de actos como los descritos en el tipo. Caso de estupro condenado en abril de 2019. El pastor evangélico Juan Esteban Tavilo González fue hallado culpable como autor de los delitos de estupro, abuso sexual impropio y violación impropia en grado de consumados y reiterados respecto de 2 víctimas menores de edad en la comuna de Huechuraba entre los años 2005 y 2014. El tribunal encargado de dictar la sentencia fue el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, quien condenó a Tavilo a una pena única de 15 años y 1 día de presidio efectivo. Respecto del delito de estupro por el cual fue condenado, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre enero de 2005 y enero de 2008, la víctima, que tenía en esa época entre 15 y 18 años, fue accedida carnalmente por vía vaginal, aprovechándose de la relación de dependencia que tenía el condenado con la afectada en reiteradas ocasiones. Tavilo era pastor de la Iglesia Corporación Evangélica de Vitacura, pero después de la condena no podrá seguir actuando como tal, puesto que además se le condenó con penas accesorias, como son la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Este delito se encuentra contemplado en el artículo 363 del Código Penal. Como señalé anteriormente, también se le condenó por abuso sexual impropio y violación impropia, señalando el tribunal que todas las infracciones son de la misma especie, mismo bien jurídico protegido, que es la libertad y la indemnidad sexual, pero que en atención a su naturaleza no se estiman como un solo delito, porque son 3 tipos penales distintos y diferentes víctimas. Respecto de la determinación de la pena, se aplicó el inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal, que señala: si por la naturaleza de las diversas infracciones estas no pudieran estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente con las circunstancias del caso, tuviera asignado una pena mayor, aumentándola en 1 o 2 grados según fuera el número de delitos. En este caso, el delito que tomó como base el tribunal fue el de la violación bucal a una menor de edad, puesto que tenía asignada una pena mayor, que es la de presidio mayor en su grado mínimo, para aumentarlo posteriormente en 2 grados hasta llegar a presidio mayor en su grado máximo, tomando en cuenta los otros tipos penales, abuso sexual impropio y estupro, y por haber afectado a personas diferentes. Cabe tener presente que el condenado estuvo prófugo de la justicia hasta ser detenido por funcionarios de PDI en junio de 2019. En la actualidad se encuentra cumpliendo prisión efectiva.